Entonces, digamos, llevando más completamente la definición de arquitectura empresarial a la definición de John Sackman, podríamos decir que arquitectura empresarial es el conjunto de representaciones descriptivas que son necesarias para evaluar o transformar una empresa, un grupo de empresas, parte de una empresa, la empresa extendida que vendrían siendo sus clientes, sus proveedores. Y hago énfasis aquí en parte de una empresa. ¿Por qué? Porque seguramente si yo les digo, hagamos la arquitectura empresarial de la Universidad ICESI, uy, eso me suena a un problema extremadamente complejo. ¿Qué habría que hacer? Habría que entrarle por una parte del problema, es decir, por un proceso, por una línea de negocio, por una unidad de negocio, por un problema en particular que se quiera resolver. No se puede pensar inicialmente en todo el problema, que es extremadamente complejo. Y de esa manera podemos, digamos, generar una atracción en arquitectura empresarial. Esto sería como dicen los dueños de empresa a veces, tengo la empresa en la cabeza, más o menos. Y eso es lo que las organizaciones no tienen, ¿no? Es decir, cuando la organización está pequeña, cuando es una empresa mediana, pequeña, quizás el jefe tiene todo aquí el gerente, pero cuando eso creció y se volvió una multinacional y tenemos sucursales en toda América Latina, es difícil tenerlo en la cabeza. Y obviamente arquitectura empresarial puede ayudarnos muchísimo en esos procesos. Me gusta colocar esta imagen, pues escrita por Peter Drucker, unas palabras de Peter Drucker, que dicen mucho, y a ustedes aquí la mayoría que se dedican o están formándose como ingenieros de sistemas, o son ingenieros de sistemas, o digamos son ejecutivos de información, o son expertos en información, miren lo que dice Peter Drucker, dice que básicamente la siguiente revolución de la información pues está tomando lugar, pero que no está ocurriendo en los científicos de la información, ni en los ejecutivos de la información, ni en la industria de la información, ni en la tecnología, ni en la maquinaria, ni en las técnicas, ni en el software, ni en la velocidad. La revolución que esperamos en la información está en los conceptos. Y para mí, arquitectura empresarial es eso, un concepto. ¿Okay? Para mí arquitectura empresarial no es un software, arquitectura empresarial no es una metodología, arquitectura empresarial no es simplemente un principio, es un concepto que vamos a explicar, engloba muchos aspectos, pero que en general se basa en lo que les acabo de contar. La idea de representar de forma descriptiva una empresa, ¿verdad? Para poder evaluarla y transformarla. Ya les mostraba ahorita en el dibujo de Sackman que uno puede dividirla, digamos, en esas 6 preguntas fundamentales. Pero Togaf dice, ¿por qué no la hacemos de otra manera? Entonces Togaf dice, hagámoslo, digamos, de arriba hacia abajo, entendiendo que toda empresa tiene unas estrategias. Toda empresa tiene un motivador que está compuesto por su misión tiene estrategias, tiene tácticas, tiene una visión, esa visión tiene unos objetivos, unas metas, y ese deseo de motivación que tiene todo, yo creo que ninguna empresa hoy se pregunta, ¿para qué hago planeación estratégica? ¿O ustedes qué piensan? ¿Será que hay empresas que hoy día digan, no hagamos planeación estratégica, o ¿para qué hacemos planeación estratégica? ¿O cuál es el ROI de la planeación estratégica? O sea, el retorno a la inversión. Nadie medianamente lógico hace eso hoy en el mundo de los negocios. Sin embargo, hay gente que quiere sacarle el retorno a la inversión a arquitectura empresarial. Muy difícil, porque como arquitectura empresarial es un concepto, no es un software, no es un ERP, no es un CRM, pues obviamente es muy difícil encontrar un retorno a la inversión dentro de los proyectos. Sencillamente, quizás dentro de 5 o 10 años haremos arquitectura empresarial como hacemos planeación estratégica. La haremos porque pues, las empresas ya lo habrán asimilado, lo habrán adoptado y entenderán que pues, hay que hacerlo, básicamente. Pero bueno, las estrategias empresariales a su vez tienen una relación con los procesos de negocios, con los productos y servicios de una empresa, ¿verdad?, que hacen parte de lo que ofrecemos al mercado, y a su vez esos procesos y productos tienen por un lado los sistemas de información, que son las aplicaciones y los datos. Entiéndase aplicaciones, no el ERP de SAP o el software de Microsoft Excel, yo qué sé, no hablamos de ese tipo de aplicaciones, hablamos de los servicios que las aplicaciones le ofrecen a los procesos y servicios. Voy a explicarles. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso o tenemos una actividad dentro de un proceso
que dice imprimir orden de compra, por decir algo, imprimir orden de compra en un proceso. Obviamente, lo más normal es que tengamos un servicio de aplicaciones que permita imprimir esa orden de compra. ¿Estamos de acuerdo? Y seguramente habrá una data que diga órdenes de compra, ¿okay?, que relacione eso. No es lógico pensar que sea de manera diferente. Entonces, ¿qué permite arquitectura empresarial? Pues constatar eso que acabamos de decir. Para esos procesos que nosotros queremos, tenemos esas aplicaciones, esa lógica y tenemos esa data para poder responder a esas necesidades. Y obviamente, lo que nos gusta a los ingenieros de sistemas y telemáticos y gente afines, la infraestructura. Entonces, acá está el software, acá está el ERP, acá está el SAP, aquí está la red, está el data center, ¿cierto? O sea, está eso que nosotros vemos como duro. Y entonces, generalmente tendemos a creer que nuestro campo de acción está aquí, cuando no nos damos cuenta que como ingenieros de sistemas, por ejemplo, nuestro accionar es mucho más grande y como veremos es más de índole empresarial. Yo le contaba a Nora que, por ejemplo, en los Estados Unidos ya en el curso de Information Systems, es decir, el currículum de Information Systems que define el ACM, ya el curso de arquitectura empresarial es un curso core dentro de todas las carreras de ingeniería de sistemas de información en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos la tienen muy clara de que hay un perfil, digamos, de ingeniero muy orientado a los sistemas de información, mientras que hay otros que son ciencias de la computación, otros que son ingeniería de software, ¿verdad? Pero tienen muy claro el perfil de quienes se dedican, digamos, a sistemas de información. Por otro lado, una empresa tiene organizaciones, partners y algo que siempre nos olvidamos, gente. Y resulta que nos olvidamos de esto y no nos damos cuenta que es el factor generalmente que más problemas trae a la hora de implementar un sistema de información o de articular un proceso o hacer que una estrategia realmente la logremos. Entonces, arquitectura empresarial nos va a permitir hacer esto, empezar a buscar las relaciones que hay entre las estrategias, los procesos, las aplicaciones, la data, la infraestructura. Y uno se pregunta, ¿qué podría yo hacer si tuviera ese mapa? O sea, imagínense que uno tuviera ese mapa de la empresa donde uno conectara las estrategias, los procesos, la gente, las aplicaciones, si tuviera esa representación descriptiva, ¿qué pudiera hacer? ¿Qué tal, por ejemplo, analizar el impacto de cambios? Por ejemplo, ¿qué pasaría si cambiara tal estrategia? ¿O qué pasaría si metiera tal data? ¿O si metiera tal ERP? ¿O sacara tal persona? ¿Okay? En teoría, y esto miren que es donde nos lleva a esto que no es solo negocio, sino que es ingeniería, porque uno diría ese análisis de impacto no es otra cosa que pues unos grafos bien complejos aquí que se arman, ¿cierto? Que podríamos llegar entonces a empezar a analizarlos y poder hacer ingeniería sobre ello. Entonces, no todo, digamos, es solo negocios, ¿no? También hay temas allí, análisis de impacto muy importantes. Si yo tengo claro todas esas relaciones, ¿qué me va a permitir esto? Me va a permitir que yo, por ejemplo, cuando ya tenga todo ese entramado de relaciones y todos esos componentes, pues yo voy a poder decir, bueno, ¿dónde apunto mis proyectos y mis iniciativas? Pues desafortunadamente hoy la mayoría de empresas hacen proyectos e iniciativas pues según vaya como ocurriendo, o en la cabeza de alguien que en teoría tiene mucha visión y dice, la estrategia es esta. ¿Cuántas empresas nosotros conocemos que dijeron, esta es la estrategia y hoy día no existen, se quebraron? ¿O cuántas nosotros también conocemos que llegaron a ser exitosas? Un ejemplo, por decir algo de una estrategia equivocada, Kodak, ¿cierto? Y uno se pregunta, por ejemplo, de esta compañía dedicada a la fotografía Kodak, pues seguramente en los años 80, 90, ¿ustedes creen que los ejecutivos de Kodak eran, pues no sé, una partida de brutos que nunca había ido a una maestría de negocios, o que no sabía de administración? ¿Ustedes qué creen? Seguro que no, seguro que eran los mejores ejecutivos graduados de las mejores universidades, pero sencillamente esas estrategias que ellos pensaron no estaban debidamente alineadas de pronto con el mercado, con sus capacidades internas y sencillamente pues fracasaron, ¿verdad? Pero por otro lado, una compañía como Apple, por ejemplo, toma una decisión estratégica y cambia en un sector de negocio y bueno, resulta ser un líder en una industria. Entonces, si ven que
no necesariamente solo depende de que haya una buena estrategia. Hay que alinear esa estrategia con todas las capacidades que tiene el negocio. Entonces, de alguna manera, arquitectura empresarial lo que busca es que nosotros apuntemos dónde están esas debilidades, digamos, dónde están esas brechas que nosotros tenemos e intentemos pues ir subsanando esas brechas para de alguna manera pues hacer que nuestra empresa, a la manera en que nosotros nos evaluamos, sepamos cómo podemos mejorar para lograr esas estrategias que queremos. Esa es básicamente la idea. Entonces, alguien a esta altura podría confundirse y decir, o sea que estamos hablando de algo como cambiar, no sé, la planeación estratégica. No, porque miren que la planeación estratégica está acá, ¿cierto? En todo ese ejercicio que las organizaciones hacen a nivel de estrategias. Pero también será cambiar, digamos, procesos o la parte de calidad. No, eso está acá. ¿Será cambiar arquitectura de software o arquitectura de data o arquitectura de TI o algo? No, eso está acá, hay muchos componentes, ¿verdad? ¿O será la gestión humana o el organigrama? No, eso está allí. Lo que nos va a permitir es lograr ayudarnos a que podamos hacer que nuestras estrategias las podamos ejecutar de una forma más efectiva. Ese, digamos, es un poco el fondo de arquitectura empresarial. Entonces, le he mostrado que ya se ha visto, pues así como unas capas, o ya se ha visto en las 6 preguntas de Sackman, básicamente podemos hacer representaciones descriptivas de una empresa, ya sea de esta manera o de la manera como les mostraba ahora.